Sean bienvenidos todos ustedes al podcast Acontecer Empresarial, donde abordaremos temas y noticias de las diferentes áreas y aspectos del mundo empresarial. Mi nombre es Sergio García y te comento que para nosotros tu participación es importante, por lo que hemos creado un correo electrónico acontecerempresarial@gmail.com, donde podrás enviarnos tus comentarios. Muy buenas tardes. Les doy la más cordial de las bienvenidas a su podcast, Acontecer Empresarial. En esta ocasión hablaremos de un tema que es parte fundamental del proceso de consultoría, y eso es el tema del diagnóstico. ¿A qué nos referimos con el diagnóstico cuando hablamos de un diagnóstico? Tal vez hemos tenido la visita o tal vez hemos tocado la puerta de alguna firma de consultoría y pues lo primero que nos dicen es: necesito hacer un diagnóstico de tu empresa. A lo mejor tu problemática es de tipo enfocada, a lo mejor incrementar ventas, a lo mejor tener problemas con el factor humano, a lo mejor con las adquisiciones, la logística, etcétera. Y pues bueno, tienes un problema focalizado ya distinguido y dices: voy a ir con un consultor para que este consultor me diga qué es lo que tengo que hacer. O también te encuentras en el punto de que se ha venido abajo las ventas, tienes pocos ingresos o tienes buenos ingresos pero tienes poca utilidad, y que necesitas saber qué es lo que está pasando con tu empresa. Entonces, pues vas con un consultor que te haga un diagnóstico situacional. Podemos hablar también del diagnóstico situacional. Un diagnóstico aplicado a toda la organización porque no sabemos exactamente dónde se encuentra la problemática que nos está originando diversos efectos. Entonces, pues bueno, lo vamos a aplicar el diagnóstico situacional en el área productiva, ventas, finanzas, administración, contabilidad, en los diversos procesos en los que participan dentro de la empresa, para que nos diga qué es lo que está pasando. Qué es lo que está pasando desde la perspectiva de cada una de estas áreas. Entonces, bueno, pues tendremos la intervención de un consultor en estas diversas áreas. Algunos empiezan por tener una preentrevista, por tener una entrevista con los diversos, primero, bueno, pues con el gerente general o el propietario, que nos platique cuáles son las oportunidades de mejora detectadas, dónde está fallando la empresa. Pues que si tiene mucho reproceso, que si tiene bajos niveles de utilidad, que si vende poco, etcétera. Vamos primero platicando a tono general qué es lo que está pasando en la empresa. Después, cuando pasemos a cada una de las áreas, lo que vamos a hacer es cada una de estas personas responsables de las áreas tienen una entrevista independiente. El consultor se basará en una estrategia, pues ya sea de una entrevista primero con el líder o con la persona encargada de cada una de las áreas, y aplicará también pues algunos encuestas, algunos cuestionarios para saber a ciencia cierta cuáles son los factores de cada una de estas áreas y cuáles son las que están de alguna otra manera no cumpliendo su función como se debe de cumplir. Entonces, pues bueno, como verán, esto es de recolectar mucha información, primero por vía entrevistas, después por vía ir llenando formatos y cuestionarios por parte del consultor, y la tercera, pues una inspección visual, ¿sí? Entonces es muy importante que se le brinden todas las facilidades al consultor. Y sobre todo, lo que, bueno, pues siempre decimos es que toda la información que se le proporcione al consultor sea de primera línea. ¿Qué quiere decir? Que no tenga sesgos, que no tenga compromisos en cuestión de la información, que sea una información en la cual se tenga directamente
que venga directamente de la empresa, que no venga de alguna otra manera comprometida, porque pues bueno, ciertas cosas no las queremos platicar a veces, pero entre más haya cosas que no se evidencian, pues puede haber una mala interpretación. Sí, entonces pues bueno, ya que hemos recorrido el área productiva, el área de recursos humanos, mercadotecnia, ventas, etcétera, entonces pues bueno, vamos a ir primero generando este primer escalón, que son las entrevistas. Después, pues bueno, algunos consultores nos auxiliamos de formatos que previamente hemos diseñado para ir cubriendo cada una de las de los puntos que queremos abordar. Después de ello, pues entonces sí ya cuestiones ya más precisas, en las que nosotros vayamos considerando que hay que enfatizar, tanto en que alguien venga y nos aclare lo que nos están lo que nos están proporcionando, o bien qué es lo que pasa en cuestión de esa área, y cuáles son las posibles explicaciones de lo que está pasando. Esto nos lleva a que también las personas que participan comúnmente dentro de la organización en las diferentes áreas se comprometan directamente a proporcionar la información tal y como sucede. El matizar, el arreglar, el analizar muchas veces lo que nosotros vamos a dar, lo que da es solamente una información sesgada. Una información que no contiene completamente la información que requerimos, porque de alguna otra manera pues le pusieron algún matiz, algún arreglo para que no se viera tan feo, pero eso es lo que menos debemos de hacer. El diagnóstico situacional o por área es específicamente algo científico. Sigue los pasos de un proceso científico en el que interviene la observación, interviene la medición, interviene el análisis, esto que decía de proporcionar y obtener información de ejecutivos y de la misma empresa. Y pues bueno, entonces eso me permitirá establecer una hipótesis, que sería la interpretación ya de un diagnóstico. Se tienen ya todos los elementos, se tienen ya todas las áreas en las que hemos nosotros participado para poder sacar este diagnóstico, y entonces es momento de empezar a trabajar sobre qué vamos a hacer con ese diagnóstico. ¿Qué es lo que vamos a hacer con toda la información que nos están proporcionando? Para esto, pues bueno, se requiere una interpretación bastante comprometida, bastante fuerte, en la cual nosotros, ya sea un equipo multidisciplinario o bien un consultor general que pueda de alguna otra manera interpretar o dar a conocer el resultado del diagnóstico. Esto permitirá saber exactamente de dónde se está manifestando la problemática, en qué área, cuáles son las áreas afectadas, si la organización está también comprometida, y cuáles son las áreas que presentan más problemas. Aquí nos enfrentamos a establecer un criterio y definir exactamente, cuando estamos hablando de una causa, factores de causa de un problema o son un efecto. Generalmente lo que alcanzamos a ver y percibir es un efecto de lo que está pasando. Entonces, pues bueno, habría que establecer un criterio con esta información para determinar cuáles son los factores y cuáles son las causas de esta problemática. Sí, entonces, pues bueno, sobre esto se trabaja con el diagnóstico. ¿Por qué es importante? Porque un adecuado diagnóstico nos va a proporcionar toda la información para poder generar un plan de mejora, un plan que ataque directamente a las oportunidades de mejora que hemos detectado. ¿Por qué es importante? Porque mucha gente a veces considera que tiene ya el conocimiento y que el
diagnóstico sale sobrando, ¿verdad? Porque creen que conocen la problemática que está pasando, las causas y los factores que están ocasionando el problema. Y pues no, resulta que no conocen el problema. Lo que conocen son los efectos. Y entonces ya nos da una mala apreciación. Es por eso que una persona con mucho conocimiento, una persona que tenga experiencia, pueda llevar a cabo la elaboración de un diagnóstico. Hay gente que se especializa mucho en los diagnósticos porque, pues bueno, le es fácil interpretar por vía de la experiencia, por vía del conocimiento, interpretar lo que se está dando y poder dar un veredicto. Sumamente importante, así como tan importante es que un doctor, en caso de los humanos, que un doctor tenga un diagnóstico adecuado para darnos la medicina apropiada. Si no hacen una buena interpretación, si no hacen un buen diagnóstico, entonces a lo mejor atacan a otra enfermedad que no tenemos. Lo mismo en la empresa, pues se ve de esta forma, y entonces sobre eso tenemos que darle una importancia y relevancia a cada una de estos pasos que interfieren dentro de todo lo que es pues el mecanismo de la empresa, ¿sí? Cuando escuchemos de diagnóstico es porque necesitamos saber qué es lo que está sucediendo con la empresa. No es suficiente la información que nos proporcionan con entrevistas. No, hay que ir a fondo. Sí, entre más a fondo se vaya y entre mejor información se tenga, es mejor la calidad del diagnóstico y su posterior interpretación. Es por eso aquellos que cuando nos dicen, bueno, pues es que vamos a empezar con un proceso de consultoría, vamos a hacer esto, pero lo primero es un diagnóstico. Y lo primero que a veces la empresa dice, espérame, es que ya para qué te metes en hacer un diagnóstico si sabemos cuál es el problema. No, sabemos cuáles son los efectos, pero no conocemos las causas ni los factores, porque eso podría comprometer otras áreas que no estamos tomando inicialmente en cuenta. ¿Qué tan fiel es verdaderamente ese diagnóstico? ¿O qué tan fiel es verdaderamente la interpretación que tienen los diferentes componentes que hay al interior de la empresa? Es decir, pues el encargado de contabilidad, de finanzas, de producción, etcétera, ¿no? Y en forma globalizada, qué mejor que una persona que pueda integrar esta información, que pueda integrar la interpretación de la información de estas diversas áreas. Por eso es sumamente importante que te acerques con alguien que conoce, que con alguien que sabe de porque en el diagnóstico pudieses detectar que a lo mejor no era lo que tú pensabas que era, y te puedas enfocar a que sea más preciso cada una de estas intervenciones. Y bueno, entre más preciso sea, mejor va a ser el desempeño que tenga el consultor dentro de poder elaborar un plan de mejora que satisfaga tus preguntas. Sobre todo, un adecuado diagnóstico, la información obtenida de un adecuado diagnóstico le va a dar al consultor la fundamentación para decir, voy a intervenir esta parte porque el diagnóstico me dice esto. Entonces, a la par de una buena propuesta debe de ir un buen diagnóstico. Un buen diagnóstico que nos dé el soporte del por qué se va a hacer una intervención, de qué dimensiones y cuáles son las áreas que se van a comprometer. Bien, el diagnóstico es algo elemental, es la primera parte del proceso de consultoría. A veces en el diagnóstico obtenemos tanta información que nos da una perspectiva tanto del desempeño como de la problemática o la situación real de la empresa. ¿Por qué le llamamos situacional? Porque es donde estamos ahorita. ¿Qué problemas tienes? ¿Qué oportunidades de mejora se han detectado? A lo mejor hay ciertas áreas que podemos pulir solamente y con eso queda la situación
más que resuelta? Bueno, todo depende de un buen diagnóstico. Y sobre el diagnóstico, una buena interpretación y una buena presentación por parte del consultor hacia ti, empresa, para decirte: esto es lo que yo encontré, esto está fundamentado de esta manera y lo que necesitamos es intervenir así, así, así. Esta es mi propuesta y esta información me da pie a crear esta propuesta que tengo para ti. Entonces, bueno, esta es la primera parte de un proceso de consultoría. A veces escuchamos por todos lados: es que necesitamos un diagnóstico. Así es. Necesitamos un buen diagnóstico para poder tener los elementos necesarios para hacer una buena propuesta de consultoría, de capacitación, que venga a resolver los problemas que tenemos en nuestro negocio. Yo me despido, no sin antes invitarte a que sigas participando con nosotros, que nos envíes un correo electrónico. Es acontecerempresarial@gmail.com. Te agradezco mucho que estés aquí con nosotros. Acontecer Empresarial. Nos vemos en la cima. Sergio García. Te invito a seguirnos en Spotify, Amazon Music o Google Podcast, o bien en nuestras redes sociales como Facebook, YouTube o Instagram, donde podrás encontrar los episodios y más información. Para mí es importante tu participación, por lo que he creado un correo electrónico de contacto: acontecerempresarial@gmail.com, donde podrás enviar comentarios, preguntas o sugerencias. Mi nombre, Sergio García, y ha sido un gusto y un placer enorme poder compartir información que sea de tu interés, que te sirva, y así también poder fomentar proyectos de divulgación como este. Acontecer Empresarial, mi nombre, Sergio García. Hasta pronto.